Bien, pues reiterando el agradecimiento, vamos a dar paso a la siguiente ponencia de la profesora Cristina López Sánchez, de la Universidad Miguel Hernández de Elche, que nos hablará del otorgamiento de instrucciones previas por personas mayores. Cuando quieras, Cristina. Muchas gracias, Esther, por tu presentación. Agradecimiento que quiero hacer extensivo a los otros dos directores del Congreso, los profesores Javier Barceló y Beatriz Estremera, por invitarme a formar parte de este panel con compañeros especialistas en la salud de colectivos vulnerables con los que espero estar a la altura. Bien, los documentos de instrucciones previas o voluntarias anticipadas se han triplicado en los últimos 10 años, ascendiendo en 2025 a más de 560.000 documentos inscritos, cifra que supone un incremento de más del 23% con respecto al año anterior. Un dato relevante lo constituye que el 62% de esos documentos han sido realizados por personas mayores de 65 años, motivo por el cual nos centramos precisamente en esa franja de personas. Sabemos, en un documento de estas características, un documento de voluntades anticipadas o instrucciones previas, la persona otorgante manifiesta anticipadamente los tratamientos médicos que desea recibir con el objeto de que así se cumpla si llega a encontrarse en una situación futura en la que no es capaz de expresarse personalmente. Al mismo tiempo, puede también hacer constar cuáles son sus objetivos vitales, sus valores personales, así como también las medidas que una vez fallecida quiere que se adopten en relación con el destino del cuerpo y los órganos del mismo, pudiendo además designar uno o varios representantes para que actúen como sus interlocutores con el equipo médico en caso de que fuera necesario. Además, está previsto que el otorgante sea una persona mayor de edad, aunque en algunas comunidades autónomas también se permite que los menores emancipados o los menores mayores de 16 años con suficiente madurez, incluso en Aragón, que los mayores a partir de 14 años puedan otorgar este tipo de documentos sin que encontremos ninguna previsión más al respecto. Únicamente en la Ley de Salud de Aragón se hace referencia a que las personas incapacitadas, en ciertos casos, también podrían otorgarlos, pero habría que hacer la interpretación correspondiente de personas con discapacidad, pero que tampoco es nuestro caso, porque como acaba de decir el profesor Barceló, en modo alguno podemos equiparar persona mayor con persona con discapacidad. Bien, actualmente nos encontramos con que todas las comunidades autónomas tienen su propia normativa en esta materia, que convive con la Ley 41/2002, básica reguladora de la autonomía del paciente, que son algunas cuestiones a las cuales también se ha referido el profesor Barceló al hablar de esa complejidad en la distribución de competencias de las comunidades autónomas, ¿no? que tienen ciertas competencias asumidas, mientras que otras pertenecen al Estado y bueno, aquí hay importantes desbarajustes. Y bueno, pues en definitiva esto ha dado lugar a una disparidad normativa considerable, de manera que bueno, nos encontramos que en materia de formalización y otorgamiento de estos documentos, la ley estatal no hace referencia a ningún aspecto, sino que se limita a decir que estos documentos deberán constar por escrito, siendo las comunidades autónomas las que se han encargado de desarrollar lo que es la manera en la cual tienen que desarrollarse. Entonces, bueno, en concreto, nos encontramos con que se prevén en casi todas las comunidades autónomas 3 modalidades de otorgamiento, menos en la Comunidad Valenciana, que solamente se contemplan 2. En concreto, estos documentos se pueden otorgar, o estas voluntades anticipadas, o instrucciones previas se pueden otorgar en documento público, que sería ante notario, en documento privado, ante testigos, o en documento administrativo, ante personal de la administración pública. Por otro lado, es frecuente que en estos casos se utilicen formularios. Bien, el profesor Barceló en materia o en relación con el consentimiento informado se ha referido a ellos, poniendo de manifiesto pues el peligro o la posibilidad de desvirtuar la finalidad, en este caso de las voluntades anticipadas, porque claro, esto ayuda
agiliza y facilita mucho lo que es la redacción, pero por otro lado, pues puede dar lugar a que se cuestione el proceso reflexivo, que sería lo más conveniente, sobre todo para personas de cierta edad, que en ocasiones podrían tener problemas en relación con el entendimiento de las medidas que pueden o no incluir, y además podría derivar en un consentimiento viciado por error. Aunque estos documentos entran de lleno en la autonomía personal, la intervención de un tercero, sea testigo, sea notario o sea personal de la Administración, no debería suponer menoscabo de esta autonomía, porque precisamente lo que aportan es más garantías, como ahora veremos, sobre todo el notario y sobre todo en relación con los colectivos vulnerables. Es por ello que nos llama la atención que en la legislación de Andalucía, por ejemplo, no se prevea ninguna intervención de terceras personas, siendo suficiente con que la voluntad se plasme por escrito con plena identificación de su autor y que se inscriba en el registro de voluntades vitales de Andalucía, que es como allí se denominan estos documentos, fórmula con la que parece que se ha pretendido, según establece el propio legislador, evitar tener que recurrir a terceros para un acto que se sitúa en la esfera de la autonomía personal y la intimidad de las personas. Esto es así en parte, pero descuida las necesidades de otro grupo de personas que precisamente necesitan que les asistan de cara a realizar el documento, como pueden ser las personas mayores. Con todo, nos encontramos ante un negocio jurídico, unilateral y formal, cuya inscripción en el Registro Nacional o Autonómico no se ha configurado como constitutiva, aunque otra cuestión sería que al no escribirlo nos estaríamos encontrando con un problema de publicidad. Llegados a este punto, voy a centrarme en lo que es el otorgamiento propiamente dicho de estos documentos, porque son tres las posibilidades que se recogen, como señalaba hace un momento, en las comunidades autónomas, en la mayoría de ellas, a excepción de la Comunidad Valenciana, como señalaba, y de Baleares y Navarra, donde incluso se recogen 4 formas distintas. En primer lugar, vamos a referirnos al otorgamiento de las voluntades previas ante testigos, que en este caso, pues tienen que ser personas mayores de edad, en principio, salvo las peculiaridades que hemos visto en algunas comunidades. No, perdón, en este caso, cuando hablamos de testigos, en todo caso tienen que ser mayores de edad con suficiente capacidad. Normalmente 3, aunque en algunas comunidades, como Aragón y la Comunidad Valenciana, es suficiente con que haya 2 testigos. No cabe duda de que el hecho de que se exija mayor número de testigos otorga más garantías al procedimiento, pero al mismo tiempo restringe el acceso a esta vía. Se toma en consideración las condiciones de soledad en las que viven muchas de estas personas, sobre todo a partir de cierta edad, como también las limitaciones que vamos a ver que se recogen en relación con la posibilidad de ser testigos. Otra cuestión que deberían tener en cuenta las personas mayores es que optar por esta fórmula significa que no se prevén mecanismos legales para que los testigos lleven a cabo la comprobación de la capacidad. Sin embargo, son quienes han de acreditar que tienen esa capacidad para redactar el documento y que actúan de forma libre, lo cual, además de suponer una carga excesiva para los testigos, puede derivar en justificadas dudas al respecto. Quizá hubiera sido oportuno plantear la necesidad, en este caso, de que la inscripción en el registro de instrucciones previas fuera obligatoria, fuera constitutiva, pero solo en este caso, como por ejemplo se ha previsto en la legislación canaria. En cuanto a las limitaciones que señalaba, nos encontramos limitaciones por parentesco que varían de una legislación autonómica a otra, en este caos legislativo al cual ya venimos haciendo referencia, porque mientras en algunas solamente se hace referencia al parentesco por consanguinidad, en otras se incluye también por el de afinidad y en otras ni siquiera se hace referencia a esto. Además, en algunas la limitación se circunscribe al segundo grado, mientras que en otras se extiende al tercer grado. El resultado del anterior es que las personas de más de 65 años, atendiendo a la realidad, se encuentran con que no podrían tener como testigos a los hijos e hijas, nietos y nietas, hermanos y hermanas, y en el caso de que se extendiera al tercer grado, sobrinos, sobrinas, bisnietos y bisnietas. Eso sin entrar en el parentesco de afinidad que ampliaría este círculo. De donde se reduce una reducción drástica del número de personas próximas al otorgante para que puedan ser testigos. Además,
A ello se añade también que ni siquiera el cónyuge o la pareja de hecho puede ser testigo, y esto contrasta con el hecho de que, tratándose de una materia tan íntima, tan referida a la autonomía de la voluntad, quizá lo más deseable sería precisamente que los testigos fueran personas que tienen relación con ese otorgante, ¿no? Yo creo que esto sería lo más conveniente, y así se prevé en algunas legislaciones, como por ejemplo en la legislación balear. En segundo lugar, encontramos limitaciones por relación patrimonial. Además, aquí cuanto más edad tiene una persona, más relaciones patrimoniales tendrá con terceros, con lo cual se acusa en mayor medida este límite. De manera que a los familiares que hemos dicho anteriormente quedarían excluidos de la posibilidad de ser testigos, amigos, vecinos o compañeros de trabajo, con lo cual la posibilidad de ser testigos en este caso se va menguando. Además, excluir a todo aquel que tenga una relación de carácter patrimonial con el otorgante puede resultar excesivo y no garantiza en todo caso que se excluyan todo tipo de intereses porque, por ejemplo, quedarían fuera personas que, aunque no tuvieran realmente un vínculo patrimonial con el otorgante, sin embargo, pudieran levantar más sospechas acerca de su imparcialidad, como lo sería el beneficiario de un seguro de vida. Bien, eso en cuanto a la primera forma de otorgar este documento. En segundo lugar, se puede otorgar el documento ante el personal de la administración pública. Esto es una vía heterogénea porque los legisladores autonómicos, en ese afán por ser más originales que el vecino, se inventan distintas fórmulas que al final podemos resumir en tres supuestos distintos. Es decir, en este caso se podrían otorgar los documentos ante el personal al servicio de la Administración designado por la Consejería competente en materia de sanidad. En segundo lugar, ante el personal sanitario habilitado de los centros sanitarios, que a nuestro juicio, si no se opta por la opción de otorgarlo ante notario, sería la fórmula más adecuada, sobre todo para personas o colectivos vulnerables, por ser los médicos y enfermeros las personas más indicadas para informar a la persona otorgante. Y en tercer lugar, ante el personal encargado del registro de voluntades anticipadas o instrucciones previas. En concreto, en la legislación de La Rioja, al hacer referencia al encargado de la oficina del registro de instrucciones previas, se incluye tanto la sede del propio registro como el lugar donde se encuentre el otorgante si éste no puede desplazarse, previsión que únicamente se hace en esta comunidad y nos parece de sumo interés en relación con las personas mayores. En este caso, no es necesaria la presencia de testigos, siendo el personal de la Administración quien deba dar lectura al documento otorgado, así como también comprobar que el otorgante cumple con los requisitos legales, porque en caso contrario debería negarse a intervenir y detener el procedimiento. Y ya, en tercer lugar, tenemos la posibilidad de otorgar el documento de instrucciones previas ante notario o notaria. No olvidemos que, si bien todas las opciones previstas conducen al mismo resultado, optar por el documento notarial conlleva las mayores garantías. En este caso, se plasmará la voluntad del otorgante en un documento público, ya sea escritura pública, preferentemente, según mi opinión, o en un acta. Señalo ambos supuestos porque en cada legislación autonómica se recoge de una forma. Cuando el documento se otorga ante notario, tampoco es necesaria la presencia de testigos, porque el fedatario público precisamente lo que hace es garantizar, bajo su fe y responsabilidad, la identidad y capacidad del otorgante, así como también que ha sido previamente informado del contenido del documento, que conoce el alcance de las decisiones adoptadas sobre su persona y su salud, que lo firmado se corresponde con su voluntad, que no existen vicios que la invaliden y que el contenido del documento no se ha alterado. Es el notario quien redacta y autoriza el documento, al propio tiempo que cumple con la obligación posterior de remisión, ahora en forma telemática, a los registros pertinentes, siempre que el procedimiento esté establecido por acuerdos entre dichos registros y los colegios notariales y la persona otorgante esté de acuerdo. Junto a ello, el notario tiene la inestimable función de asesoramiento, que es ineludible y debe ser prestada aunque no se le pida. No es lo mismo asesoramiento que consejo, pues supone dar un paso más y solo ha de ser prestado
cuando se le solicite. En este procedimiento notarial, la lectura en sí es el momento cenital. No puede, por tanto, concebirse como una mera declamación rutinaria y aséptica del texto que se ha escrito, sino que ha de consistir en una comunicación comprensible donde será necesario que la lectura se adapte a la capacidad y nivel intelectual de cada otorgante. Y para ir terminando, quisiera resaltar que la plasmación documental de las instrucciones previas ante notario tiene partidarios y detractores, no podría ser de otro modo. Los partidarios sustentan que nos encontramos ante la fórmula más garantista, lo que contrasta con el hecho de que el notariado en estos casos se encuentra inexplicablemente ausente, ya que en la práctica estos documentos se suelen otorgar en los centros hospitalarios, dejando su redacción a los notarios cuando además lo acompañen de otro tipo de documentos, como por ejemplo un testamento. Por otro lado, los detractores señalan que su realización conlleva trabas burocráticas que perjudican a las personas sin recursos económicos, para quienes el pago de los aranceles notariales puede ser un obstáculo. Es por ello que no pretendemos dar razones para excluir el documento privado o administrativo, sino simplemente aportar argumentos en favor del documento notarial y, por tanto, de la intervención del notario, que es quien aporta la máxima seguridad jurídica en el ejercicio de la autonomía personal. Y esa intervención, a nuestro juicio, debería ser obligatoria o sumamente aconsejable, al menos en 3 supuestos relacionados, todos ellos con colectivos vulnerables. En primer lugar, cuando el documento sea otorgado por un menor emancipado, un menor mayor de 16 años o un menor de 14 años, atendiendo a la comunidad autonómica de la que se trate, porque ya decíamos al principio que las previsiones en torno a la capacidad varían. En segundo lugar, otro tanto sucedería cuando el documento fuera otorgado por una persona con discapacidad. Pues si bien, a la luz de la Convención Internacional de las Personas con Discapacidad, debemos permitir que puedan ejercitar sus derechos más personales y, en su caso, que lo hagan con las medidas de apoyo pertinentes, es muy aconsejable que acudan al notario si quieren plasmar por escrito sus voluntades anticipadas. Y en tercer lugar, como no, cuando se trate de personas mayores, por las razones que hemos ido exponiendo a lo largo de la exposición. Junto a ello, en último lugar, también planteamos un cuarto supuesto, enlazando con la necesidad que también comentaba el profesor Barceló de reformar la ley 41/2002 o las leyes autonómicas, ya que con ocasión de la promulgación de la Ley Orgánica de Regulación de la Eutanasia se ha introducido la posibilidad de poder incluir la eutanasia en un documento de instrucciones previas. Lo que ocurre es que el legislador no ha ido más allá. Prevé esta posibilidad, pero lo que hace es saltarse el procedimiento tan garantista que se contempla con carácter general en la LORE, con lo cual se estaría dispensando al otorgante del cumplimiento de los requisitos legales tan necesarios en estos casos en los cuales se está disponiendo de la propia vida, con los problemas que de ahí se suscitan, cuestión esta que merecería ser analizada con más detenimiento en otro momento. Muchas gracias. Muchas gracias, profesora López Sánchez, por esta intervención que ha desgranado punto por punto todos los aspectos complejos de las instrucciones previas, que ha puesto el foco también en las diferencias territoriales y, sobre todo, en la importancia de la intervención notarial cuando quienes otorgan estas instrucciones son colectivos vulnerables.